Me dejó plantada en el altar, pero cuando me volví muy reconocida, volvió para recuperarme. Nunca voy a olvidar el sonido de las puertas cerrándose detrás de mí. No porque eran fuertes, no porque alguien las azotara, sino porque ese día entendí que hay silencios que pesan más que cualquier grito. Yo estaba vestida de novia, vestida de blanco, con el vestido de mis sueños, ese que todas soñamos desde que somos niñas. Mi maquillaje intacto, precioso. Me veía realmente glamurosa, pero las manos las tenía frías. Y el corazón, no les digo. Una pregunta flotaba en el aire, espesa, incómoda, imposible de ignorar. ¿Dónde está mi prometido? Yo había llegado temprano, y él se supone que siempre lo hacía. Él era puntual, responsable, aunque él solía bromear con eso. Tú naciste lista para esperar, me decía riéndose. Nunca imaginé cuánto tendría que esperar ese día. Los invitados empezaron a mirarse entre ellos, bastante incómodos. Yo escuchaba los cuchicheos y sabía lo que decían. Primero había curiosidad. Luego comenzó la incomodidad. Después, esa lástima silenciosa que no se dice, pero se nota. Lo miras en los ojos de todos tus invitados y ves cómo están sintiendo pena por ti. Pobrecita, decían. La dejaron en el altar. Lo peor que le puede pasar a cualquiera. Pero yo seguía mirando el pasillo. Atónita, yo no podía creer que eso me estuviera pasando a mí. Yo siempre me jacté de decir que nunca había ido a una boda donde alguien dijera yo me opongo. Pero me fue peor. Yo estaba yendo a mi propia boda donde el novio no aparecía. En algún punto estuve convencida de que en cualquier momento lo vería aparecer, sonriendo, diciendo que había sido un error, una confusión, quizás hasta una broma, que todo estaba bajo control, que podíamos comenzar la ceremonia. Pero los minutos pasaron. Primero fueron 10 y dije, el tráfico, es normal. 20. Una manifestación. Cualquier cosa. La llanta se le ponchó. 30. Seguramente algo pasó con alguien cercano y en cuanto llegue me va a contar la historia y tendrá toda lógica. Nadie decía nada. Solo veían cómo yo me iba apagando poco a poco. No solo de la ilusión, del alma. Mi mamá fue la primera en acercarse. No me dijo que él no vendría. No me dio explicaciones. Solo me tomó de la mano, como se toma de la mano a alguien a quien está a punto de romperle el corazón. De esas veces que sabes que se va a romper algo que ya no se puede volver a pegar. Y solo dijo, no contesta. Ese, el momento exacto donde algo dentro de mí se apagó, se quebró, se rompió, no sé cómo explicarlo. Es como si una parte de mi alma simplemente dejara de vivir, como si se hubiera vuelto obscura. Eso me pasó. Me apagaron. Una parte de mí se apagó. No lloré. Yo creo que estaba en shock. No hice ninguna clase de escena. No fue una telenovela donde grité o me tiré al suelo para llorar. Simplemente le pedí a mi mamá salir, respirar. Evidentemente la boda se canceló, sin ningún anuncio oficial. Todo el mundo sabía que el novio no había llegado. ¿Qué más explicación querían al respecto? En todo caso, ni siquiera yo la tenía. La gente comentó, hablaban en voz baja, pensando que yo no los iba a escuchar, pero por supuesto que los escuchaba. Se fueron despacio, como si caminaran sobre algo frágil. No era frágil, estaba roto. Yo me quité el vestido sola, en un baño que todavía olía a flores caras y promesas rotas. Me miré al espejo. Nunca me había visto tan expuesta, tan vulnerable, tan reemplazable, tan humillada. ¿Cómo es posible que ni siquiera se atrevió a dar la cara?
Hace unas horas todavía me marcó y me dijo, nos vemos en el altar. Y no llegó. Hubo una parte de mí que buscó una justificación diciendo que a lo mejor algo le había pasado. Claro que esa idea también me partía, pero al menos sabía que no había sido su elección. Pensar que él había elegido dejarme ahí cuando hace unas horas me había prometido todo lo contrario, cuando se supone que teníamos una vida juntos y no llegó. No llegó ni ese día, ni el siguiente, ni el mes después. Me iba enterando por amigos, por terceros, nunca por él. Mi duelo fue terrible. Yo no pude avanzar. Todo era gris, todo era oscuro. En verdad, me apagué. Pasaron los meses y me enteré que se había enamorado de otra persona. Que él no supo cómo decírmelo, que fue una decisión muy difícil. Pero la verdad llegó completa poco a poco. Ella era extranjera, alta, acento muy marcado, fotos en lugares que parecían sacados de una revista. La mujer que según él sí era presumible. Porque les debo decir una cosa, ahora en retrospectiva lo puedo entender. A mí de alguna forma nunca me presumía, me tenía en las sombras. Por supuesto que me invitaba a los eventos importantes, pero no era como que quisiera tomarse una foto conmigo. Solo de vez en cuando. Sus redes sociales apenas si tenía una foto de nosotros en nuestros más de 5 años juntos. Increíble. Él siempre tuvo esa idea de mí, que yo era demasiado sencilla, demasiado normal, demasiado de aquí. Una vez, en una discusión tonta, me lo dijo sin pensar. Tú nunca vas a conocer el mundo como yo lo quiero conocer. Hay cosas que simplemente no son para ti. Yo me quedé en shock. Él se disculpó después, pero hay frases que no se olvidan. Vi una foto, y verlos juntos fue la confirmación de la humillación. No solo me había dejado, me había cambiado por una versión que según él era mejor. Pasé meses sobreviviendo, los peores. Al menos estaba esperando que un día tuviera una respuesta, porque simplemente me había abandonado ahí. ¿Cómo no había sido capaz de darme la cara y darme una explicación? Yo estaba rota y ni siquiera entendía en qué momento empezó a romperse. Pasé meses intentando sanar, pero más que nada, respirar. Las preguntas, las miradas, los silencios incómodos. Y entonces hice lo único que sabía hacer bien, trabajar. El trabajo se volvió mi refugio, no por ambición, por necesidad. Necesitaba demostrarme que no era lo que él había decidido abandonar, que yo podía salir adelante y que iba a construir una vida pese a que él me había dejado la vida rota. Empecé con un proyecto pequeño, luego otro, luego uno más grande. Por supuesto que me iba bien porque el 100% de mi energía se lo dedicaba a eso. Tomé riesgos, cometí errores, aprendí rápido. Porque eso sí, estaba siendo mucho más cautelosa que cualquier otra vez en mi vida. De los errores aprendía y me fortalecía. Sin darme cuenta, dejé de ser la que dejaron en el altar y me convertí en alguien que tomaba decisiones. Nunca más volví a ser sumisa y mucho menos permitía que nadie pasara encima de mí. La empresa creció y yo crecí con ella. Gente empezó a buscarme, escucharme. Me volvió una voz respetada. Viajes de trabajo se volvieron frecuentes. Países que él decía que yo nunca conocería, ¿qué creen? Conocí. Y no solo los aeropuertos y los hoteles. Yo conocía el mundo de esas ciudades. Tenía reuniones importantes en todos lados. Ciudades que antes solo veía en fotos, ahora las caminaba. Y algo, después de todo eso, dentro de mí comenzó a cambiar. Yo ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Años después, mi nombre empezó a aparecer en lugares que jamás imaginé.
Lo primero, me mencionaron en una revista y yo no lo podía creer. Pero después de eso, me buscaron para entrevistas y ya no solo mencionaban mi nombre, ahora había fotos. De ahí se vinieron conferencias, eventos. Me volví una empresaria prominente, reconocida. Y entonces pasó lo inimaginable. Volvió. Primero fue un mensaje, corto, tímido, yo diría cobarde. Hola, no sé si te acuerdes de mí. ¿Cómo no me voy a acordar del hombre que me dejó en el altar? Lo leí varias veces, no porque dudara quién era, sino porque no podía creer cuándo había decidido aparecer. Después vinieron más mensajes. Empezaron siendo disculpas, que más que disculpas sonaban a explicaciones torpes, a justificaciones de cómo la vida le estaba siendo tan complicada en ese momento que tomó pésimas decisiones. En una de esas me puso: siempre supe que ibas a llegar lejos. Nunca dudé de ti. Ay, por favor, qué mentira. Él siempre dudaba de mí, de mis capacidades. Él siempre me ocultaba. Él siempre pensaba que el número uno iba a ser él por siempre en la relación. Y que yo iba a tener que vivir a expensas de su éxito, pero jamás iba a ser la protagonista. Me hablaba de mis viajes, de mis logros, de cómo en varios reportajes veía que me estaba yendo increíble. Por supuesto que nunca mencionó el altar. Nunca mencionó a la mujer por la que me dejó y mucho menos pidió disculpas. No hubo abiertamente un episodio donde él me dijera: perdóname por lo que te hice. Simplemente pensó que si lo brincaba, todo estaba bien. Me pidió verme. Dijo que necesitaba cerrar ciclos, que le estaba pasando muy mal y que por salud mental me rogaba, me suplicaba que lo viera. Que lo que había hecho conmigo había sido el peor error de su vida. Yo acepté. Pero no por nostalgia, ni porque tuviera alguna esperanza de estar con él. Acepté por curiosidad, porque lo quería ver, y quería saber si él tenía el suficiente valor para volverme a ver a la cara. Ese día, yo llegué primero, y cuando él llegó, lo vi distinto. Yo pensé que me iba a impresionar muchísimo verlo, que quizás iba a temblar, pero no pasó. Mi cuerpo se mantuvo en calma, mi respiración igual. Mi corazón, de principio, se aceleró cuando vio que cruzó la puerta, pero luego regresó a la normalidad. No se veía más maduro, de hecho se veía más pequeño. Me habló de sus fracasos, de su relación fallida, de cómo no salió como esperaba y que la mujer extranjera pues ya no estaba con él. Y su vida que tanto quería presumir se había ido con ella. Básicamente me hizo un resumen de lo mal que le había pasado desde que él me había roto el corazón. Pobrecito, ¿no? En ningún momento preguntó yo cómo estaba, cómo había lidiado con todo eso, quién me había ayudado. En un punto dijo algo que me dio claridad absoluta. Ahora sí estás en el lugar correcto, porque ahora sí eres la mujer que siempre supe que podía ser, una que yo podía presumir. Lo miré y ahí entendí absolutamente todo. Por supuesto que no había vuelto porque me amaba. Volvió si era valioso a los ojos del mundo. Ahora sí era un trofeo que él quería presumir. ¿Y qué esperaba? ¿Que después de todo lo que había pasado yo simplemente me le volviera a arrojar a los brazos? Me dijo: ahora sí estoy listo para estar contigo. Háganme el favor. Respiré hondo y le respondí con calma. Pero no les voy a mentir que una parte de mí tenía rabia. Mucha. No me dejaste solo una vez, le dije. Me dejaste cuando decidiste que yo no era suficiente para caminar a tu lado. Él se quedó en silencio. Pensé que quizás podrías darme otra oportunidad, murmuró.
Y entonces se lo dije, porque él tenía que escuchar estas palabras. Conocí los lugares que dijiste que nunca conocería. Construí todo lo que pensaste que no era para mí. Y aprendí algo importante. No todos merecen volver cuando ya es tarde. Y mucho menos merecen disfrutar del éxito que se construyó cuando ellos no estuvieron. Agarré mis cosas y me fui. Inmediatamente vi su cara. Estaba pálido, con los ojos abiertos. No supo ni qué decir. No lo volví a ver. Crucé esa puerta. Me fui. No miré atrás. Esta última reunión sucedió hace 2 años. De él prácticamente no sé nada. Desapareció. Tengo un par de personas en común que lo conocen, que me conocen. Alguna red social. Pero francamente nadie me ha dicho nada. Yo tampoco lo necesito saber. Porque hay personas que no regresan por amor. Regresan porque lo que ellos habían decidido no les funcionó. Y porque el verdadero triunfo no es que te busquen de nuevo. Es que cuando llegue ese momento, tú sepas que ya no los necesitas más.